Hola, yo soy Goretti Cázares y el día de hoy estamos en un nuevo proyecto de Fundar CMX en alianza con el Colegio de Cronistas de Ciudad de México. El día de hoy nos encontramos en Comedor Lupita, en el Mercado del Chorrito, en la zona de Tacubaya, y nos acompaña la arquitecta María Bustamante Harfuch. Y pues bienvenidos a este primer episodio de este proyecto Comiendo Cultura. Gracias, Goretti, por esta invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Quién es la arquitecta María Bustamante Harfuch y su relación con el Colegio de Cronistas? Pues gracias, Goretti. En primer lugar, bueno, soy arquitecta de profesión, ese es mi origen. A raíz de hacer la carrera en arquitectura, escribí una tesis que se llamó Tacubaya en el olvido. Después se convirtió en una publicación que se llama Tacubaya en la memoria. Y a raíz de hacer estas dos publicaciones es que pues me invitan a formar parte del Consejo de Cronistas de la Ciudad de México, que me nombraran como tal, el jefe de gobierno en su momento, a darme ese título de cronista de la Ciudad de México, que hoy en día forme parte de un nuevo consejo que se llama el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, que es esta alianza con Fundar CMX, en donde soy la vicepresidenta y pues estamos varios cronistas de distintas zonas de la ciudad hablando de lo que es valioso, ¿no? de nuestra historia, de los lugares de nuestra ciudad, de las colonias y barrios originales. Ya, muchas gracias. Y tengo una pregunta, ¿por qué Tacubaya? Pues mira, todo empezó porque sobre esta misma calle donde estamos del mercado El Chorrito, que es Parque Lira, está la Casa Museo de la Bola, y esa pertenece a la fundación de don Antonio Hagenbeck y el Alamo. Es una casa del siglo XVIII con todas las características de una casa pues solariega, lo llamábamos las quintas de Tacubaya, grandes casas de estilo español con el patio central, con un gran jardín detrás, porque toda esta zona de aquí de Tacubaya deberías de recordar que era puras huertas, puros jardines, porque había muchos ríos que los regaban, entonces todo era muy fructífero. Entonces yo empecé a hacer mi servicio social en esa casa y la casa, como apenas había abierto sus puertas al público hace 25 años, no tenía nada de historia de la colonia, de la propia casa, de la colonia, de la historia de todo el territorio. Y pues a mí se me ocurrió, haciendo mi servicio social, como tú ahora con nosotros en Fundar, pues ofrecer de hacerla, buscar la historia de esa casa. Y al buscar la historia me fui dando cuenta de que había una historia increíble de todo el territorio, de que no se había hablado lo suficiente de lo que significaba Tacubaya, y que pues es de una riqueza increíble, que durante siglos fue una de las poblaciones más importantes en los alrededores de la Ciudad de México, del centro, digamos, en las orillas de las áreas de los lagos, y que era una zona privilegiada por 4 o 5 siglos. Y yo ya la conocía como hoy la vemos, muy deteriorada, muy invadida, el metro causó un gran cambio y transformación en todos los alrededores, y pues poco a poco todas estas grandes casas de campo se fueron convirtiendo ya en nuevas colonias, en una colonia más densificada, y pues que poco reconocemos, ¿no? Ya todo lo que existe. Entonces de ahí surgió ese interés de estudiar la casa, de estudiar la colonia, y luego de saber que era un territorio más grande, de una gran importancia. Sí, entonces podemos decir que Tacubaya pues, abarca una gran historia, ¿no? Tiene una amplia historia porque tiene sus orígenes desde pues, la época prehispánica, creo que su nombre significa donde se recoge el agua, ¿no? También muy interesante. Y también por el paso del tiempo tiene como estos diferentes estilos, y cómo se va expandiendo el territorio, ¿no? Y cómo se va modificando el territorio. ¿Qué opinas sobre esta modificación del territorio desde la época de la prehistoria hasta nuestros días? Pues es impresionante, porque realmente Tacubaya, todavía en estas lomas, digamos, las lomas de Chapultepec, las lomas de Dolores, cuando uno sube por Constituyentes, todo este territorio ya estaba ocupado desde hace 10,000 años. Se han encontrado piezas antiguas, arqueológicas, de puntas de flecha como para cazar, una resortera que se llama Tlatl, que era una resortera también de caza, se han encontrado en el lugar y se sabe que data de eso, 10,000 años atrás. Entonces imagínate que realmente por muchos siglos, pues, lo que era un privilegio era poder estar en el lugar, poder cazar, tener agua pura, porque era de las aguas más puras que había en todo el Valle de México. Por eso es que abasteció incluso a la Ciudad de México por más de 3 siglos con los acueductos que había, el acueducto de Santa Fe y el acueducto de Chapultepec, que llevaban el agua total a la Ciudad de México.
Ujú. Y eran, pues eso, ojos de agua cristalinos. Entonces, de ahí el nombre, como bien dices, Sí. Atlacuiguayan era el lugar donde se toma el agua y que vienen códices prehispánicos. Y de ahí que no hubiera realmente gran desarrollo hasta que llegan los españoles y las primeras órdenes religiosas en establecerse aquí fueron los dominicos. Ujú. Les dieron este territorio, son los que establecen y construyen el convento de Santo Domingo en Revolución y casi Viaducto, la iglesia de la Candelaria, que sigue siendo un lugar muy tradicional, donde cada 2 de febrero vienen miles de niños Dios a bendecirse. Sí. Hay unos así en familias que vienen con 5 niños Dios del siglo XIX, de actuales, de todos los tamaños, muy, muy bonita tradición. Y cuando ellos llegan es que realmente empieza a establecerse un nuevo urbanismo, una nueva traza urbana, siguiendo mucho de lo que había, respetando el cauce del río, respetando las barrancas mismas, pero estableciendo nuevas iglesias. Además de esa hay varias, está San Diego, está la Santísima, está San Juan Tlacateco, o sea, son muchos que identifican los barrios antiguos originales del lugar. Y pues con el paso del tiempo, sobre todo el siglo XX, es el que va a venir a transformar a lo que vemos hoy en día, ¿no? Las grandes casas se empiezan a vender, a demoler muchísimas de ellas y a edificarse pues ya una nueva, las colonias como Daniel Garza, Observatorio, San Miguel Chapultepec, que es donde estamos ahorita en particular, que empieza a establecerse en 1908 y hacer ya lotes muy pequeñitos, ya vivienda más para obreros, empieza a transformar y a unirse totalmente con la ciudad. Ya no era el pueblo alejado, a 1 hora de distancia, ya era un pueblo al que venían a dormir e iban a trabajar al centro, ¿no? Y ya se vuelve mucho más densificado como lo vemos actualmente. Claro. Entonces sí vemos muchas etapas, ¿no? Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y hoy en día Sí. sigue una transformación impresionante. Sí, porque además hay que resaltar que Tacubaya está al norponiente de la ciudad, ¿no? Exacto. Entonces, pues antes las actividades se concentraban, valga la redundancia, al centro, y pues sí era este traslado de la zona del sur, también de San Ángel, de Tlalpan, de Tacubaya, que es el poniente, al centro para ir a trabajar, también comercio y todas las actividades que se llevaban en la ciudad, ¿no? Que también en ese entonces estaba más un poco más dividida por los traslados y las zonas, pero también, como dices, se ha ido consolidando y se ha ido integrando ya la ciudad tal cual, ¿no? Y ahora, sobre los diferentes momentos que ha tenido Tacubaya y también la ciudad, ¿qué edificios consideran que es relevante en Tacubaya de cualquier época? Pues qué bonita pregunta, porque la verdad es que uno cuando pasa por aquí, yo creo que todo ciudadano de México, de la ciudad, ha cruzado de norte a sur, de poniente a oriente a poniente. Es un paso obligado casi para todos. Y la mayoría lo vemos simplemente como un referente de avenidas, ¿no? Avenida Jalisco, Parque Lira, Revolución y el metro como referencia. Y lo vemos siempre feo, decimos, es que ¿qué hay aquí? No quisiera, ¿por qué me voy a detener? Y en realidad está lleno de lugares que ver y eso es la belleza de la historia, ¿no? O sea, capa sobre capa se ha ido poniendo en los siglos, pero ha respetado varias cosas que ahí siguen estando. Y eso es lo que yo creo que tu pregunta invita, ¿no? A vayan y conozcan, porque eso está aquí. Claro. Y de todas las épocas y de todos los siglos. Número 1, el Museo Casa de la Bola, porque es de las edificaciones más antiguas que van a poder encontrar. Además, raro, o sea, hay pocas casas de campo en los alrededores de la ciudad que se conserven en esencia, como totalmente como esa. Sigue conservando el gran jardín, aunque se fue achicando y ahorita es una menor dimensión, sigue siendo un jardín infinito que no le ves realmente el fin, que sigue manteniendo toda esa esencia de lo que eran los jardines en la zona, muy de estilo inglés, como muy irregular, parece muy natural, aunque está muy cuidado y mantenido, parece que fuera la naturaleza así por sí misma. Y pues es una casa que hacen los españoles en toda la usanza, ¿no? Con patio central, con patio menor, con grandes alturas. Y el último propietario la dejó totalmente amueblada, como él la habitó de todo el siglo XX. Y es como visitar el castillo de Chapultepec por toda su colección de mobiliario, de utensilios.
y puede darte muy bien la idea de cómo vivía la gente pues, de Abolengo en todos esos siglos, ¿no? 17, 18, 19. Entonces eso es una joya a visitar, es un museo abierto al público, los domingos hay eventos gratuitos, conciertos, pláticas, cosas que pueden ver, entonces te invita, vayan a ver estos eventos y visiten la casa. La segunda que te recomendaría mucho es también, hay por ejemplo vestigios de, por ejemplo, el Hospital Escandón. Es uno de los edificios que se donaron como de la filantropía en el cambio del siglo XIX al XX. Los habitantes de la zona que tenían mucho dinero empezaron pues a irse por la revolución y a vender a veces sus propiedades, pero a dejar parte de su dinero o de las propiedades para fundaciones de beneficencia. Se hicieron asilos, se hicieron hospitales, como este Escandón, que está atrás del metro. Se hicieron también orfelinatos, escuelas para niños pequeños, o sea, hubo muchas cosas buenas, ¿no? Una escuela de enfermería, todas las familias de Abolengo, los Mieri Celi, los Mieri Pesado, todos fueron dando, ¿no? Donando a México. Y eso se puede ver, el asilo sigue estando en las calles de entre Jalisco y Revolución, ahí sigue estando, el asilo Mieri y Pesado. Y así, también recomendaría muchísimo del siglo XX, sin duda, que es Patrimonio de la Humanidad, la Casa Estudio Luis Barragán. Claro. No es poca cosa que tengamos un patrimonio de la humanidad en un edificio del siglo XX. Es el primero que se catalogó como tal en México, ya después siguió Ciudad Universitaria. Sí. Pero fue un ícono porque realmente pues, no había habido un caso aislado de una casa así moderna. Y pues hoy en día muchas decimos que es uno de los museos más visitados por centímetro cuadrado, ¿no? Porque es muy pequeña y tiene una asistencia total, o sea, para poderla visitar hay que hacer cita con meses de anticipación. Y es una belleza, realmente es para todos, no tienes que ser arquitecto para sensibilizarte con la belleza que creó el arquitecto Luis Barragán. Entonces también es un lugar así imperdible. Y pues cada vez hay más también galerías, lugares que visitar, galerías de arte como la Cori Mansuto, todas estas galerías que han abierto mucho en San Miguel Chapultepec. Yo creo que a raíz de la galería que abrió la Tita Amor en un principio, que es la Galería de Arte Mexicano, que fue como en los años 50, 60, y que hoy cada vez más hay galerías como Labor, etcétera, que están haciendo pues un circuito de arte en la zona. Entonces también vale la pena, de hecho hay un festival de galerías de San Miguel Chapultepec cada año en donde puedes visitarlas y recorrer pues 6, 7 galerías en una misma mañana, ¿no? Sí. Entonces también valdría mucho la pena. Y otro que vale es el Parque Lira, saliendo también del metro Tacubaya o Constituyentes, está muy accesible, es menos de 900 metros caminando. Y ese Parque Lira hoy pertenece a la alcaldía Miguel Hidalgo, que la alcaldía de por sí estaba ubicada en la antigua Casa Amarilla, una casa también así virreinal, enorme, como hacienda. Y al lado de esta había otra casa, que era la casa de Parque Lira, de Vicente Lira, fue uno de los últimos propietarios, que lamentablemente se demolió, pero se conservó todo su jardín. Entonces, para que se den cuenta de lo que eran los jardines de estas casas, ¿no? Sí. Los hectáreas de jardines. Algunas casas tenían teatro, boliche, en su propiedad, ¿no? Entonces sí es un cambio de imaginar esa época. Claro. Y estos edificios que nos menciona y además otros que se encuentran en la zona, que son de diferentes épocas, ¿cuál es el valor que le aportan a la zona de Tacubaya? ¿Cuál es su relevancia o su importancia para la zona? Buenísima la pregunta, porque realmente hasta hace 20 años Tacubaya no se le había dado el valor que hoy se le está dando, de reconocer que es un pueblo originario, que tiene una historia ya centenaria y que tiene buena arquitectura. Eso apenas sucedió hace 20 años, cuando se definió la zona como una zona patrimonial y se hizo un primer catálogo de monumentos. Ya existía uno que había hecho el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con solo 10, 12 monumentos, que son los que datan del siglo XVI, XVII, iglesias sobre todo, conventos, etc. Pero en este siglo a principios, se hace el catálogo de decir, hay más
patrimonio de varias épocas, de todos los siglos y de todos los estilos que vale la pena preservar. Y en ese primer catálogo se identificaron 380 inmuebles de valor. Y es lo que uno, cuando va caminando en cualquiera de las calles, Ceballos, José Vigil, Vera Mendy, cualquier calle, lo vas a ir identificando. Si uno presta atención, abre la mirada, los vas a ir viendo. Oye, eso vale la pena, eso está interesante, eso está... Si uno presta atención, si uno lo ve así en general, dices, pues no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Pero cuando prestas atención, hay muy buena arquitectura de todos, ¿no? Sí. Y hay muchos también, incluso hay muchas que llamamos nosotros arquitectura vernácula, que la hizo la gente propia del lugar, que son casas de un piso, hechas de adobe, que rematan con tabique, muy sencillas, pero que datan del siglo XIX y que son parte de esta identidad, pues, de pueblo, y que es muy bonito, ¿no? Y que se ven varias calles de aquí. Claro. Pero después ya empezó a haber arquitectura también de grandes arquitectos, como puede ser Diego Villaseñor, que tiene varias casas en varias zonas de Tacubaya, Daniel Garza, San Miguel Chapultepec, o por ejemplo Juan Segura, que también es uno de los íconos, ¿no?, de la arquitectura del siglo XX, con su edificio Ermita, que también se ha vuelto un referente para, como decir, ya llegué a Tacubaya, ¿no? Y es uno de los mejores edificios de Art Deco que hay en México. Entonces, eso lo vas encontrando y es su belleza. Claro, o sea, podemos decir que hay pues joyas escondidas dentro de Tacubaya, como así lo hay en toda la Ciudad de México. Exacto. ¿No? Ahora, estamos en el Mercado del Chorrito el día de hoy. Sí. El Mercado del Chorrito fue fundado en 1955, si no me equivoco, y no sé qué nos está a contar sobre el Mercado del Chorrito. Bueno, ya me diste más datos tú, yo que tú a mí. O sea, lo que a mí me parece más interesante es que sí siento que es uno de los mercados con una traza muy especial. La mayoría de los mercados, casi todas las colonias desde principio del siglo XX, hablando de San Miguel Chapultepec, tenían que ofrecer un mercado, una iglesia y un espacio como cívico, ¿no? Tenían que darlo a la comunidad porque iba a llegar 10,000 personas nuevas o 20,000 personas nuevas al lugar. Entonces sí era un requisito. Y generalmente los mercados se hacían en una manzana completa o en una media manzana y casi siempre estaban junto a un parque, el parque central de la colonia. En este caso, por la propia loma que tiene Tacubaya, que ya empieza a subir hasta Santa Fe, la topografía hace que no haya el parque central, pero está el bosque de Chapultepec, y de hecho todo el mundo dice el parque de estas colonias es el bosque. Pero no había esa como centralidad, ¿no? No hay traza tan reticular en varias partes, y también por el cruce de Constituyentes, que antes se llamaba Madereros, porque bajaba la madera de la Sierra de las Cruces a la ciudad. Esa avenida hizo que todos los lotes de esta colonia fueran sesgados, estuvieran como en forma de triángulo o irregulares. Y el caso de este mercado se da en una cosa por el estilo, ¿no? Parque Lira, José Ceballos, etcétera, en la montaña, hace que el propio mercado tenga un sesgo. Entras por Parque Lira y luego se rota para conectar con la calle de atrás, que es Ceballos, y además va bajando escalones. Entonces, encontrar eso en un mercado es rarísimo en todo México, ¿eh? Sí hay algunos casos en Guadalajara o así, pero es muy raro. Siempre es plano y cuadrado. Claro. Y aquí sí entras así, se da la vuelta y bajan las escaleras. Claro. Y en la primera parte pues están más las frutas y verduras, que es increíble porque de verdad es así de la mejor calidad, es precioso verlo. Siempre lo tienen muy ordenado, muy limpio. Y luego ya en la parte de atrás se empieza a hacer más los comercios de comida. Y pues también, como lo vemos, o sea, tiene mucha recurrencia de los propios personas que viven en los alrededores, pero también de gente de lejos que le gusta lo que se cocina aquí. Claro. Comida tradicional, ¿no? De todo. Sí. Sopes, chiles rellenos, pozole, gorditas, o sea, hay de todo, pero también así con gran calidad. Y ahora el nombre, ¿no? ¿De dónde viene el Chorrito? El mercado del Chorrito. Resulta que bajaba de Tacubaya. Todos en la ciudad conocemos el acueducto de Chapultepec porque lo vemos en la avenida todavía. Está ese fragmento de arcos.
pero del que casi nadie ubica y no se escucha porque ya no quedan más que algunas arcadas. Aquí, por ejemplo, en Los Pinos, en la entrada hay una arcada que todavía queda. Era el acueducto de Santa Fe, que bajaba del ojo de agua que surge en el mero poblado de Santa Fe, un brote de agua cristalina, de agua que antes le llamaban delgada o gruesa, porque era más fina o con más minerales. El de Santa Fe era fina, ¿no? Era agua pura, porque venía de la propia montaña. Claro. Que todavía abastece a la Ciudad de México, hoy en día, hoy siglo XXI. Pero ahí era un acueducto natural, que la mayoría bajaba por pendiente, por la propia pendiente, entonces casi no había acueducto, porque la pendiente la bajaba el agua, solo se conducía en canalitos, y solo cuando ya requería una pendiente se hicieron arcadas. Entonces casi queda muy poco de eso y la gente, la mayoría, no lo ubica o no lo recuerda, ¿no? Entonces el acueducto bajaba y aquí daba la vuelta, como bajando, por decir, Constituyentes y a la vuelta en Parque Lira. Y en ese quiebre del acueducto caía un chorrito, pero fue hecho adrede por la población. Ajá. La gente de Tacubaya, durante muchos siglos ya de la colonia, decían que las casas, las quintas de Tacubaya, o los molinos, que había muchos en la zona, el propio Los Pinos tiene un molino, abastecían, toda el agua la tenían ¿no? Los campos de cultivo, las grandes casas y los molinos. Entonces el poblado de Tacubaya casi no tenía agua ya, toda se le iba en esto. Solo había algunas fuentes públicas en algunos lugares que la gente iba a cargar o a acarrear su agua a su casa, pero no había otra manera. Y este lugar de aquí, la gente robaba el agua o sacaba un chorrito para llenar agua y llevársela a sus casas a los alrededores. Entonces por eso se volvió famoso, porque era un pleito, además, o sea, lo volvían a reparar y la población lo volvió a abrir y así. Y pues la verdad me da muchísimo gusto, ahorita casi el único vestigio que queda es que sí se le haya puesto ese nombre a este lugar, ¿no? Claro. Que reconozca esa historia y la recuerde. Claro. Muy bien. Ahora una pregunta sobre la gran escala y la microescala que vamos a ver ahorita. ¿Cómo considera o cree que se relaciona el asentamiento en el territorio y su expansión con la comida? Ay, eso está buenísima la pregunta, porque además tú tuviste la libertad de elegir cualquier lugar a donde venir a comer. Ajá. Para esta entrevista y para celebrar la comida de un lugar. Y tú elegiste el mercado. Pero Tacubaya tiene sus tradiciones, ¿no? O sea, y por ejemplo, hay dos muy famosos. Uno es La Poblanita, que tiene un local cerca del edificio Ermita, y otro cerca de Veramendi, enfrente de la Casa de la Bola. Dos locales así que ofrecen mucho el mole, el arroz, comida mexicana también. Y hay otro que compite también muchísimo, que se llama Casa Merlos, que está en el observatorio, pasando el periférico, luego. Y en ese también se ha vuelto un restaurante muy de tradición, porque además solo abre, creo que 4 días en la semana, y los otros 3 días cierra para preparar lo que van a ofrecer en la comida, ¿no? Y es también recetas tradicionales, sobre todo de Puebla, que se retomaron antiguas y que se vuelven a hacer. Claro. Tepián y muchísimos tipos de mole, así tipo 6 moles diferentes de lo común. Entonces se vuelve un lugar también muy de tradición en el lugar. Pero yo creo que cumple con todo, o sea, cumple con que sí viene todo tipo de personas, sí hay un aprecio por venir al mercado y disfrutar de todos los alimentos que ofrecen. Y sí hay como toda la diversidad, o sea, claro, todo lo que se te antoje podría estar aquí, ¿no? Sí. Entonces es interesante y algo que, digo, no se ha hecho un estudio más a fondo, pero sí existen como muchas menús, incluso también, de cosas que se hacían en otros siglos. Y mucho se ha dado también por estas grandes casas, las quintas de Tacubaya, como te decía, mucha gente venía solo a pasar el verano, a estar aquí en el verano, porque era el mejor clima y venían a disfrutar de sus grandes casas. Y solo había, por ejemplo, la Plaza de Cartagena, donde la gente iba a comer cosas tradicionales, y como en todas las plazas y kioscos del centro de cualquier ciudad de México, ¿no? Ajá. Eso había ahí. Pero los propietarios de estas quintas hacían grandes cenas o grandes eventos
Digo, habría que pensar que era también el lugar a donde venían los viajeros del siglo XVIII, XIX. Y entonces sí hay registro de estos menús que ofrecían y a veces son menús muy inspirados en lo europeo y así comidas de otro lado, Sí. pero a veces de ofrecerles justo lo mejor que había en México, ¿no? Sí. De comida. Y eso hay registros. Y por ejemplo hay varios viajeros que cuentan de eso también, ¿no? Nos invitaban a comer en la casa de la familia tal o en el exarzobispado, que es otro edificio muy importante. Y nos dieron de comer tal, ¿no? Entonces eso también es muy bonito recopilarlo. Sí. Hay dos libros que les recomiendo mucho. Uno lo escribe Paula Colonitz, que era una como dama de honor que acompañaba a Carlota y Maximiliano, a Carlota. Ella escribe un súper libro de todo lo que vivió estando aquí con ellos en México, platica un poco de eso. Y otro lo hace Madame Calderón de la Barca, que también su esposo era un funcionario que venía a México y que ella también todo lo que vivió lo fue narrando en cartas y pues la verdad es que son muy bonitas porque realmente no lo ven ni como arquitecto, ni como urbanista, ni como, no sé, político, lo ven como ciudadanos que, vieron, que fueron de viaje y que vieron todo eso. Claro. Entonces es muy agradable leerlo y ver qué se hacía, sí. Qué se comía o cómo te recibían, claro. O cómo ponían la mesa. Sí, sí, porque vaya, o sea, toda la ciudad y sus pueblos, que ahora son pues parte de las alcaldías de la Ciudad de México, pues tienen sus diferentes usos, costumbres, su forma de habitar la ciudad, su forma de moverse, pero es muy bonito saber que desde la más grande escala hasta la más chica, pues Tacubaya tiene pues ciertas características, ¿no? Que la hacen pues bastante relevante para la Ciudad de México. Y ahora, por último, ¿por qué recomendaría venir acá a Tacubaya? Uy, porque te vas a sorprender de todo lo que vas a encontrar. Poniendo atención otra vez, te vas a sorprender de la gente, que la gente es bien amable. La verdad es que siempre ha sido un barrio, le han dicho un barrio bravo, un barrio peligroso, ten cuidado, cuida tus cosas. Y sí, pero la verdad es que también la gente de aquí es bien generosa, muy amable, lleva viviendo aquí toda su vida, o sea, vas a encontrar locales que llevan 30, 40, 60, 70 años siendo eso, siendo tapicero, siendo carpintero, siendo locatario de un comercio, o sea, llevan toda la vida y hay un arraigo bien importante en toda la gente. Entonces se siente así un amor por el lugar y pues te vas a sorprender con sus calles, con su arquitectura, con los lugares donde puedes comer, con los jardines que tiene y también con las cosas de arquitectura valiosa que ahorita platicamos algunas cuantas, pero hay más cosas que visitar. Ahora estamos con la señora Luz y Clara Chávez, que son quienes manejan el local de Comedor Lupita, que pues nos invitaron el día de hoy y nos recibieron. Y bueno, les pediría que nos hablen un poquito sobre Comedor Lupita, de dónde surge, su origen. Bueno, buenas tardes, soy Clara Chávez, soy hija de la propietaria del local. El nombre de la propietaria es María de la Luz Guadalupe Sayas. Mi mamá es fundadora de este negocio. Ella y yo creamos el nombre y el logo. Me da mucho gusto que estén aquí visitándonos y son bien recibidos. El local ya tiene más de 40 años. Damos comida corrida, comida casera. El logo lo dice, que es la tradición de la casa. Ofrecemos varios platillos caseros. Espero que pues los puedan degustar y nos puedan dar su opinión. Bueno, la comida que yo ofrezco es los 3 tiempos y los guisados son los tradicionales y el más que podemos ofrecer y que más les guste es el chile relleno, pero tenemos mucha variedad de platillos y bueno, y espero que les guste. Sí, realmente pues el comedor, ¿no? Como bien lo mencionó Clara, el eslogan es la tradición de casa. La idea es que cuando los clientes nos visiten y estén probando nuestros platillos, que son meramente caseros, pues les tengan ese sabor de casa, ¿no? Que se consientan y se remonten a cuando están en casa comiendo con sus mamás cuando eran niños o pues de sus esposas, ¿no? El tema es que se sientan en ese entorno familiar. La cocina, como bien lo dijo,
un poco de la historia de nuestros padres, ellos se conocieron en este mercado. El mercado ya lleva más de 60 años que lo inauguraron y nuestros abuelos, tanto los paternos como los maternos, tenían locales aquí adentro del mercado, diferentes giros. Ellos se conocen aquí, se enamoran, se casan y procrean 5 hijas. Las 5 hijas hemos estado trabajando en este local y la verdad es que sí ha sido un sustento para todas nosotras en diferentes etapas de nuestras vidas. En este momento, al frente del negocio, pues como en la administración estoy yo y Clara en la parte de la cocina, pero el resto de mis hermanas, Maribel, Verónica y Minerva también han estado también aquí y todas cocinan. Entonces, bueno, eso sí no lo heredé yo. Pero, bueno, esa es un poquito de la idea. Mis papás se casan y ante la necesidad de tener pues ya una cuarta hija yo, y después viene Clara en camino, pues surge la idea de que traspasan este negocio. Y bueno, hay la posibilidad de que mis papás lo puedan adquirir y se adquiere en 1982. Este año estamos cumpliendo 40 años de dar servicio al público. Ah, qué bien, felicidades ya en Lo el que nos 40 orgullece aniversario. mucho gracias a la preferencia de todas las personas que han pasado por acá, los vecinos, tenemos clientes de hace muchos años que conocen incluso a nuestros papás que todavía sobreviven y que pues obviamente tras generación y generación pues han estado también con nosotros. Eso también nos orgullece mucho porque la cocina se presta a esa parte que el mercado es, ¿no? El mercado es del pueblo, ¿no? Todo el mercado es del pueblo y las cocinas surgen esa parte. Claro. Esa parte de acompañamiento, esa parte de generación tras generación que vengan a comer aquí, eso también nos llena de mucho orgullo también esa parte. Hace 3 años, no, ya fue para 5 años, en el 2017-2018, se remodeló también el mercado por parte de la delegación y los negocios que ahorita ven así no estaban todos los negocios así. Entonces, esa parte también de el transformar, de que se vaya transformando el negocio también pues es parte de la vida, ¿no? Claro, muchas gracias por recibirnos, por invitarnos y también por lo que nos van a dar ahorita y que seguro va a estar riquísimo. Sí, esperemos que sea. Entonces, también muchas felicidades por los 40 años de Comedor Lupita, que pues se dice fácil, pero pues no lo es y pues básicamente es un espacio que ustedes han visto crecer y que también las ha visto crecer. Y también a su familia, por supuesto. Ay, sí, Así es, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, ahora sí que nos atravesamos con los 40 años, ¿verdad? No, muchas felicidades. Sí. Muchas gracias por la distinción de haber considerado a Comedor Lupita y pues los invitamos a que vengan a probar en general todos los platillos, la pancita también de fin de semana, el rico pozole que hacemos, también que visiten nuestras redes sociales y cuando vengan a visitarnos, pues que nos dejen una reseña en Google. Claro. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el primer episodio de Comiendo Cultura en el Mercado de Chorrito en Comedor Lupita, en la zona de Tacubaya. El día de hoy nos acompañó la arquitecta María Bustamante de Harfuch del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Estén pendientes para el próximo episodio. Muchas gracias.